computadora, porque ya estamos comenzando la teoría. Eh, Felicidades, Stephanie. Señores, entonces, lo que dijo Jordán Rodríguez, los quebrantos de los últimos 3 años en relación a las cuentas por cobrar de los últimos 3 años, una división, está sacando un promedio de 3 años, ¿sí? Por 100 porcentaje. Entonces, ¿cuándo es quebranto? Comenzamos por lo que dijo Stephanie. Cuando una acción, cuando un crédito, una cuenta por cobrar, tiene una mora de 1 año, ahí se da por incobrable. O sea, si un crédito tenía que vencer el pago el 17 de noviembre del 2019 y venció ese día, hasta el día de hoy, 16 de noviembre del 2020, pasó 1 año. A partir de ahora, sí es quebranto. Hoy día ya es quebranto, ya es dado por perdido, no me van a pagar. Pero tiene que haber una acción legal de por medio. ¿Está claro? Tiene que haber una acción legal, un juicio. Ahora, el juicio no amerita ni necesariamente tiene que estar concluido en el año. En realidad, un juicio en el área civil puede durar hasta 6, 7 años, dependiendo del tipo de crédito que le das. Un crédito verbal puede durar mucho tiempo. No es que tú no me has entregado la mercadería. No es que tú te has comprometido a llevarla, yo ya te entregué la factura, no has venido a recoger, es porque yo no quería, tú nunca has rescindido el contrato, yo he dejado de vender la mercadería porque era tuya. Pues puedes tener un montón de alegatos, el otro puede alegar el tipo de producto que le entregaste, sí que no responde a calidad, va en el juicio, entonces el juez va a ser el que determine, probablemente de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 años, pero en materia financiera nosotros al año ya lo tenemos que dar de baja, pero sí tiene que haber una acción legal. No con sentencia, pero tiene que iniciarse la acción legal de cobro. ¿Queda claro? Es una regla. Rodney dice, está con rostro, y a mí no me da la gana de meter la acción legal. ¿Y qué va a pasar? Me preguntan, ¿no ve? ¿O no, Rodney? Sí, Liz. No le da la gana. ¿Qué pasa? Bueno, no te da la gana, es mi primo, es mi hermano, es mi cuñado, no lo va a meter un juicio a mi cuñado. Está loco usted, pues. ¿Sí o no? O loco estaría yo siendo el dueño. Si es mi mamá la que le otorgó el crédito, no va a meter una acción legal. La vara está para todos, por si acaso. No lo hagas, no lo metas. Automáticamente ese costo, esa cuota parte de ese importe, se encarece 25%. Se encarece así automáticamente. Aparte de perder el 100%, porque no solamente pierdes utilidad, porque las cuentas por cobrar está el capital, ¿sí o no? Está todo el costo, el gasto, más el margen de utilidad, del cual tú has pagado el IVA, has pagado el IT y has pagado el IVE, porque cuando vendiste colocaste cuentas por cobrar IT, ventas, débito fiscal y IT por pagar, ¿sí o no? Así lo vendiste. Fíjate, cuentas por cobrar, IT ya lo pagaste, egreso. Abonaste, ventas, ingreso, débito fiscal, el IVA, IT por pagar. Lo pagaste esto al mes. Las ventas fue al estado de resultados. Ese año, ventas, costo de ventas, utilidad y web pagas. Has pagado 25%, has pagado IVA, has pagado IT. Y después de 1 año, toda esta cuenta por cobrar lo castigas. Si chao cuentas por cobrar, del debe al haber, que la forma de distribuir, y un egreso. Pérdidas por cuentas incobrables, pérdidas en cuentas malas. Bueno, es un familiar, es mi hermano, no lo voy a meter en acción legal, dirá Rodney. O simplemente no me da la gana. Ese egreso se encarece 25% más. Entonces, si tú haces números Rommel Orellana, por ejemplo, como asesor, le dices, ¿cuánto realmente está perdiendo? No solamente está perdiendo el capital, ha pagado tributos, IVA, TIE, y encima va a pagar un 25% más. O sea, ahí, a medida, entonces Rodney, probablemente, por más familiar que sea, y sean 400,000 bolivianos, sea tu hermano, inicia una acción legal de papel. O sea, perderla, no hagas el esfuerzo para iniciar la acción legal, para que tenga esa coraza económica. Caso contrario, se va a crecer 25% más, o sea, de 400,000, 100,000 bolivianos más. No sé si estás en condiciones como para asumir, por más familiar que sea, esos 100,000 bolivianos más de 400,000, que tampoco estoy hablando de un importe irracional para un familiar, ¿o no, Rodney?
No, está bien. ¿Sí o no? Entonces ahora, ¿tú considerarías la acción legal o no? Para no perder 25% más, sí. Obviamente no va a ser un esfuerzo maquiavélico, le explicará al hermano, mira, ya entiendo, te voy a condonar, porque es una forma de condonar, ¿o no? Era mejor que me pidas y te regale, yo te regalaba mercadería, ¿sí o no? Mercadería, tenía almacén, regalaba y colocaba del debe al haber y colocaba donaciones. Ya está. Más fácil, ¿o no? Era que me digas siempre. Ya. Entonces, gracias, Stephanie. Sí o sí tiene que haber una acción legal. Recomendable. Caso contrario, en la cuota parte de los importes que no haya acción legal, se encarece 25%. Y el segundo criterio vertido por su compañero, sí, Alejandro, decía que tienen que pasar 3 años de mora. Pero cuando no amerita acción legal, cuando el crédito o la cuenta por cobrar sea injustificable para una acción legal. Y aquí es tan delgada la línea entre qué importe amerita acción legal y qué importe no amerita acción legal. Es muy delgada la línea, es muy sutil. ¿O no te parece, Mónica Jiménez? O sea, ¿qué importe amerita acción legal y qué importe no amerita acción legal? Los que ameritan serían los que son grandes sumas de dinero, ¿no? O sea, que valga la pena, porque Ya, el costo de hacer la acción legal ahora, es un costo igual. sí. Ahora yo pregunto, ¿qué importe crees que sea ese importe materialmente significativo para una acción legal? 50,000, 100,000. Yo creo que tal vez depende del tamaño de la empresa. Ya. Es muy buena sugerencia, ¿no? Ver el volumen, la importancia económica de la empresa, del volumen de sus créditos. ¿Alguna otra sugerencia? Que aquí, por si acaso, la norma no dice. Solo nos dice cuando no merita juicio y cuando amerita juicio. Pues acá yo les sugiero lo más sano, porque eso ya es un tema interpretativo, que coticen a su asesor legal, a su bufet jurídico, cuánto es ¿qué se llama esto? Los honorarios, si quieren, incluyendo la iguala. La iguala significa una comisión que ellos cobran por el importe recuperado. ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar a mí como empresario recuperar un X dinero? O sea, y eso está en función a cuánto me cobras por una demanda, sin tomar en cuenta el importe. Ya me va a decir 50,000. ¿En qué etapas? En la etapa donde el juez, Sala Social y Tribunal Supremo de Justicia, que son las 3 etapas básicas. Ya me dirá 50,000. Perfecto. Entonces yo digo de 50,000 para arriba, acción legal. De 50,000 para abajo, no merita acción legal. ¿O no? Pero otro abogado me puede decir 100,000, otro 120,000, otro me puede decir 4,000. Depende del bufete jurídico al que entres, ¿no ves? ¿O no? Hay de bufete a bufete jurídico. Entonces, al ser susceptible, yo sacaría mi costo de abogado más los aranceles de los profesionales en derecho de cuánto se cobra. Un arancel es un precio ya preestablecido, el justo cobro que debería ser. ¿Está claro? El promedio del justo cobro que debería ser oscila alrededor de 7,000. Los promedios estamos hablando de 21,000 bolivianos. Cambia cada tiempo. No cada año, cada 2 años, 3 años, y eso tienen que estar conscientes que cuando ejerzan su praxis empresarial, su proyecto empresarial, entonces tienes que tomar en cuenta de que cuántos serán los aranceles en esas 3 instancias por una acción legal, porque son demandas básicamente. ¿Está claro? Promedio, los abogados cobran unos 10,000, entonces en 3 se están hablando de 30,000. Según los aranceles profesionales, promedio está en sus 21,000, 22,000. O si ahí ya puedes sacar una media inclusive. De 25 para abajo, no amerita acción legal, 3 años. 25 para arriba, amerita una acción legal. ¿Está claro? Sería lo más sano el sano juicio. Dice, pero Ah,
¿La acción legal tiene que haber un ganador en la acción legal o solo tiene que existir la acción legal? Solo No, tiene pues que haber cuando un juicio. inicias la acción legal siempre va a terminar una sentencia. Claro, siempre va a haber un ganador. Sí, sí o sí va a iniciar, el juez va a emitir una sentencia, ¿no? Ahora, Y en el caso del que el deudor gane el juicio. y tú ya lo dices por perdido, no hay problema. Oh, ya, ya. Si uno, al año tú ya lo dices por perdido. Las cuentas por cobrar que eran en el debe, lo llevó a la haber, y has colocado pérdidas en cuentas malas. Y más bien cambiamos la pregunta. ¿Qué pasa si a los 3 años termino ganando yo? Yo ya lo di por perdido, termino ganando yo. Entonces colocas bancos, caja, lo que te paguen, contra otros ingresos. O ingresos recuperados. ¿Sí o no? Pues lo has recuperado, está bien. Estás neutralizando el ingreso de hace 2, 3 años atrás. ¿Ya? Muchas veces, a veces se termina en la primera instancia, o sea, ganas en la primera etapa, en la del juez. Y tu cliente, el deudor, muchas veces dice, voy a pagar al principio. Y ahí parte el principio. O sea, los 22,000 o 30,000 promedio, 22,000, como te digo, en función de aranceles, y 30,000 un promedio que cobran los abogados privados, normalmente terminan todos en la primera etapa. Algunas van a la segunda. Y solo cuando realmente el cliente tuyo tiene toda la razón, va a ir a la última etapa. Porque realmente estás bien convencido, pero muy convencido, de que tienes que ir al Tribunal Supremo de Justicia. Porque en justo derecho tenías por cobrar. Porque cada uno de ellos va a presentar sus alegatos. Tú, por ejemplo, si tú fueses un deudor y yo te entrego una mercadería, una maquinaria alemana y te he cobrado un costo alemán, y en la praxis resulta que es una chinita, solo que tenía una etiqueta Made in Alemania, que lo he hecho fabricar. Tú no vas a pagar el importe en su totalidad, con certeza. Es más, vas a pedir que se te devuelva tu plata. El anticipo que dice, porque lo colocamos, bancos, 100,000, cuentas por cobrar 400,000. Y él dice, yo no lo voy a pagar porque esto no es alemana, es China. No, pero tú has comprado, no, pero el contrato decía que tenés que ir marca alemana. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? Sirve lo mismo, pues hay mucha diferencia. Eso no va a durar lo mismo que una maquinaria alemana. Los repuestos, tú tienes tus alegatos. Ah, pero qué pena era que me devuelves ese día, el día que estaba recepcionando. Pero tenía una etiqueta que decía Made in Alemania, falsificada. ¿Sí o no? Él va a tener todos los alegatos para no quererme pagar. Yo voy a tener que tener, entre comillas, mis alegatos para cobrar. ¿Quién va a dirimir? El juez. Si mis alegatos son más contundentes, o el de él, en la primera instancia, de nada sirve, ¿no? Probablemente pagar, tal vez el juez me acusa de algún tipo de delito por falsedad material ideológica, porque es falsedad material y consignado datos falsos en un elemento original. He consignado datos y documentos falsos. Depende de qué grado de falsedad he llegado. Si solamente he falsificado el tema del sellito, me digan Alemania, o he llegado a falsificar más documentos. ¿Está claro, señores? ¿Quedó claro, no, Hugo Muñoz? Sí, Ligen, quedó claro. Excelente. Bueno, existen otros métodos por previsión por incobrabilidad. Sí, existen. Establece la normativa financieramente, pero tienen que estar conscientes que los otros métodos que han leído por incobrabilidad, Romero Orellana, Enrique Luján, se encarecen 25%. No son reconocidos en nuestra legislación boliviana. O sea, son de papel, son nominales. Financieramente puedes hacer así, pero con el fin de darle una coraza fiscal, por separado tendrías que determinar el método de previsión, legislación boliviana. ¿Te quedó claro, Mónica Jimeno? Sí, sí. Porque sí, te dice, al final termina diciendo, hay otros métodos de previsión, porcentaje sobre total cuentas por cobrar, sacar un porcentaje por días moras de 30 días mora, un X porcentaje por 60 días mora,
otro porcentaje y así sucesivamente hasta llegar al año donde sacas el 100%. Lamentablemente no es reconocido esa metodología. Entonces ahora sí comportamos, hemos hecho ese preámbulo, les dije que iba a hacer un cuestionario y felicidades, realmente me agrada su compromiso con su lectura. La frase para muestra basta un botón, dice, lo han cumplido. Son 3 personas que han tenido la capacidad de compartir a cabalidad lo que tenía que ser. El meollo del asunto. Ahora vamos a tocar los detalles. A ver, cuentas. Aquí está cuentas. Muy bien. Ahora sí, compartimos nuestro archivo. Según nuestro contenido de este chapter 3 son concepto de cuentas por cobrar, lo que estamos hablando, el activo exigible, cuentas por cobrar a clientes, previsión para cuentas malas, documentos por cobrar descontados y errores en registro de información completa. Señores, a ver, veamos. Cuentas por cobrar son aquellos créditos otorgados a palabra, con recibo, con una documentación muy sencilla. ¿Sí? No existe un contrato documentado con una garantía ejecutable. ¿Sí? Que simplemente confías mucho en la buena fe de tu cliente. ¿Está claro? En forma general. Entonces, todo activo exigible está clasificado como cuentas por cobrar. Asimismo, los documentos por cobrar el activo exigible documentado, ¿sí? Con una pagaré, una letra de cambio, una hipoteca. O sea, tienes la certeza de que si no te pagas, tienes la posibilidad de recuperar el dinero vía otra alternativa. Si quieren, rematando su casa. O sea, la probabilidad de cobre es muy alta. Asimismo, puedes tener otros activos exigibles, cuentas por cobrar. Por ejemplo, el crédito fiscal IVA, cuando tú compras algo, es un activo exigible, está en el grupo de exigibilidades. El anticipo que le das a tu trabajador, por ejemplo, sueldos y salarios para anticipado, está en el activo exigible. ¿Ya? Ahora, las cuentas por cobrar a clientes, hemos dicho,
también denominado cartera muchas veces, o simplemente clientes en algunos momentos, son a simple crédito. Hemos visto método de previsión para cuentas incobrables. ¿Cuál es el método de cálculo? La parte más árida, por así decir, en la previsión de los quebrantos de los últimos 3 años o en relación a las cuentas por cobrar de los últimos 3 años. Por 100 me da un porcentaje. Los documentos por cobrar, decíamos, son aquellos créditos otorgados con una garantía muy alta de algún tipo de documento, un pagaré, una letra, una hipoteca, un gravamen, un DPF ignorado. ¿Sabes qué es un DPF ignorado, Jimeno, perdón? No, listen. Cuando yo en el reverso del DPF te lo entrego a ti y es una forma de endoso. Te lo estoy ignorando a tu favor. ¿Ya? Entonces, si yo no pago la deuda, ¿quién va a cobrar el DPF? Tú. Entonces, ese documento por cobrar tiene la probabilidad de que pierdas, de que no te pague. De no pagar, simplemente vas y cobras el DPF, ¿sí o no? Y si yo te lo pago la plata, pues el DPF me lo entregas, ¿no? Entonces ahí está como documentos por cobrar. Documentos por cobrar descontados es cuando existe un documento por cobrar. ¿Se acuerdan que decíamos, podríamos monetizar un documento? Sí. Mire, Rodney Crespo, yo te doy a cuentas por cobrar a Bolivianos 10,000. Es un ejemplo que ya he puesto en claro por si acaso. No he colocado con documentos por cobrar, lo he colocado como un DPF, pero tiene el mismo espíritu. Si yo te otorgo a crédito de aquí a un año, el 15 de noviembre de 2021 me vas a pagar 100,000 bolivianos, Rodney. Y yo mañana ya te estoy fregando, me das lo que me debes. Mañana, o sea, un día, me das lo que debes, necesito. ¿Me pagas o no me pagas? No, le dicen, No. lo utilizan. Sí, obviamente no, porque hay un compromiso, un acuerdo, un documento pactado, depende de qué tipo de crédito tenemos y qué documento. Va, entiendo yo. Entonces, Rodney, ¿tú le pagarías a Stephanie Gutiérrez lo que me debes a mí? Al día siguiente, No, de aquí a un año. ¿Me si a debes a ella mí, le pagarías a Stephanie? no, Ah, Stephanie, ¿tú le irías a cobrar a Rodney? Mm, si Si, me no, si tú debe, no le has prestado nada, no le has vendido nada, fue Lora el que le vendió, tú no tendrías por qué, creo, ¿no? no. Pero te hago el siguiente trato, Stephanie. Yo tengo documentos por cobrar 100,000. Yo tengo un DPF ignorado, tengo papeles de su casa, tengo un pagaré, lo que quieras. Mira, yo te entrego los documentos por cobrar, o sea, te endoso a ti. O sea, tú vas a cobrar. Dame 80,000, boliviano soy. ¿Tú cuánto vas a cobrar de aquí a un año, Stephanie? Sería los 80,000. No, pero Rodney a mí me debe 100,000. Entonces lo que le debe los 100,000. ¿No te parece buen negocio para ti? Sí, pero me expondría a que posiblemente no me devuelva. No importa, porque el deudor soy yo. La garantía es de un documento de Rodney. ¿Me dejo entender? El hecho de que Rodney no paga no se extingue mi deuda contigo por los 80,000. Entonces, ¿qué he hecho yo? Tomando en cuenta, es más, tengo un DPF ignorado. Yo podría ejecutarlo mañana, pero Rodney se va a molestar mucho. Porque no porque me dio del DPF significa que yo tenía el derecho a cobrarlo. Yo tengo que esperar un año y solo ante la improbabilidad de pago tengo la posibilidad de cobrar ese DPF. Entonces, no te estoy dando esa misma confianza a ti, con una ventaja económica. Sé que conlleva un riesgo, pero todo negocio conlleva un riesgo. Si está así bien garantizado, ¿te animas al negocio o no? El DPF no estaría a su nombre. No, pero te lo endoso a ti, o sea, simplemente a mí me haces ejecutar el cobro. En una cláusula en el contrato dice,
de incumplir el pago, señor Lora, de aquí un año, entonces, y Rodney no le pagase, ejecútese este DPF en mi poder, ¿sí? Y pósese a mi favor, porque yo tengo el DPF, tú lo vas a tener el DPF. Yo ya no te lo puedo volver a ignorar, por cierto. Pero estás colocando toda una cláusula específica, qué acciones debemos iniciar. Total, el DPF lo tienes tú. El mango del sartén lo tienes tú. Es como si tuvieras los papeles de la casa. ¿Te animas o no te animas? Sí. Eso se llama documentos descontados. Fíjense, yo tenía 100,000 por cobrar, pero estoy monetizando 80,000, descontando 20,000 a un costo. ¿Ya? Es muy parecido, hicimos un ejemplo parecido en disponibilidades, ¿se acuerdan? Pero como un DPF, que fui donde un banco y le dije, durante un año al 8% tenía un X interés, faltando 2 meses, 5 años, faltando 3 meses, 4 años y 8 meses, voy a otro banco y le digo, mira, falta poco por jugar al mismo banco, te lo puedo ignorar el DPF. A tu favor. Te va a cobrar una tasa de interés mucho más alta. Cóbrame, pero me estás cobrando solo de 4 meses. Yo ya ganó 4 años y 10 meses. Ya, tomando en cuenta el equivalente del interés que me estás cobrando, es equivalente a 10 meses. Pero igual soy ganando un interés de 4 años. ¿O no? Pese a que te pague a vos, sigo ganando. A perder todo porque voy a cobrar un DPF el 4 años, 11 meses, 30 días, faltando un día para que cumpla 5 años, me devuelven solo capital. Chau interés. A un día. ¿Está claro? Entonces, creo que el espíritu del documento descontado queda claro, ¿no? Mónica, ahora, Jimeno. Sí, Listen. La esencia, el espíritu. Bueno, y errores de registro de información incompleta, como hacemos asientos de ajuste. Bueno, aquí tenemos un activo exigible, igualito en la parte teórica, las cuentas por cobrar, un activo exigible de 420,800, tiene que haber un origen lícito de las cuentas por cobrar. ¿Cuál sería este origen lícito? Ingreso por ingresos operativos o ingresos extraordinarios otorgados a créditos. Contablemente, ¿qué se hace? Cuentas por cobrar, IT, ventas, débito fiscal, IT por pagar. Es lícito. Ya sea de una mercadería habitual o de algún producto circunstancial no habitual, de algo fortuito. Por ejemplo, si tú eres una institución de salud y circunstancialmente tienes un pequeño espacio para dar en alquiler a un cajero automático, entonces tú cada fin de mes puedes colocar alquileres por cobrar, que es el equivalente a una cuenta por cobrar, pero que con IT, ingreso por alquileres, débito fiscal y IT por pagar. Ese alquiler, al ser algo no circunstancial, no permanente, algo fortuito, solo es un cajero, va y lo colocas como ingresos extraordinarios, dichos alquileres ganados. También puede ser por la venta de activo fijo. Cuando tú tienes, aquí fíjense, estoy hablando un formato flujo de efectivo, ingresos operativos otorgados a crédito. Ingresos de inversión, cuando vendes un activo fijo, otorgado a crédito. Cuando tú vendes un activo fijo, un bien de capital, da cuenta por cobrar, también tiene que tener solicitud, para decir cuentas por cobrar, IT, venta de activos fijos, venta de activos fijos, débito fiscal y IT por pagar. Bueno, también el dinero de un crédito a terceros. Tiene que tener una tasa de interés. De no contar una tasa de interés, se presume una tasa activa. Repito, cuando tú das un crédito a un tercero, o sea, no le das mercadería. Enrique Luján decide prestar plata. ¿Por qué? Porque es mi cuñado, es mi hermano, es mi tío, es mi papá, es mi mamá. Decide otorgar crédito. Con su ente económico. Hemos dicho que el ente económico es ajeno a la persona. Ya, mi empresa te va a prestar. Cuando tienes cuentas por cobrar contra cajas, cuentas por cobrar contra bancos. El origen es lícito. Tú puedes prestar, es tu plata. No se paga tributos porque no estás vendiendo nada, estás prestando plata. Señores, por norma tiene que regir una tasa de interés. ¿Y qué pasa si no hay en esas cuentas por cobrar una tasa de interés? Se presume
¿sí? Que hay una tasa de interés activa promedio del sistema financiero. Se presume por default. ¿Ya? Entonces, te van a hacer pagar el IVA, el IT y el IUE de ese interés activo. Ahora, obviamente, Enrique Luján, si no es tu familiar en primer grado, muy cercano a ti y es un ajeno, es decir, te otorgo el crédito, sí, te presto plata, pero al 10%, ¿sí o no? Al 12%, anual, y en el mejor de los casos al 24%, 30%, sin superar la tasa usura, porque eso es un delito. No es correcto. La constitución política del Estado no permite superar la tasa usura. Si mal no me equivoco, es el 30%. Anual, no más del 30% anual. A un ajeno le vas a cobrar un interés, ¿sí o no? Es un ingreso que cobras, tienes que emitir factura. Pagas el IVA, pagas el IT y pagas el IVA. Es una regla, señores. Que si no tiene tasa de interés, se presume una tasa activa, promedio del sistema financiero. Ahora, tampoco quiero, Hugo Muñoz, esas personas vivirijillas, ¿no? No voy a colocar en el contrato tasa de interés. ¿Por qué? Puedes no colocar tasa de interés y estás cobrando un 30% anual. Cuando sacas el promedio de la tasa activa del sistema financiero, no supera el 4%, por cierto. Prefiero que me cobren por presunción pues el 4%, ¿no? A que me cobren el 30% impuestos. Sí, no va a faltar el vivirjillo que pienses. Señores, pero ahí estás creando una falsedad bien grave porque vas a tener dos juegos contables. ¿Qué dice qué dice el Código de Comercio? ¿Qué dice el Código de Comercio? Cuando existe dos juegos de contabilidad. ¿Qué dice en su artículo 42, 43 del Código de Comercio? ¿No se acuerda? Nada, nadie se acuerda. En el artículo 42 dice, en los libros de contabilidad se prohíbe alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones, dejar espacios en blanco, hacer interlineaciones o suspensiones, efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o parte de los asientos, arrancar hojas, alterar el orden de foliación o mutilar las hojas de los libros. Ya. Luego, eso dice el 40 y 2. ya. Y 43. La infracción de los artículos anteriores y sin perjuicio de la acción penal Acción correspondiente. penal. Me está hablando de una acción penal. La invalidez de la documentación y la acción penal. Entonces, el 42, ¿qué dice el 41? Los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno, podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera. Uy, entonces no es el artículo. Evidentemente sí. Volvemos a leer la primera parte del artículo, el alterar, que me decías. Del 42 o Sí, en del los libros de 42, por favor. contabilidad se prohíbe alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones. Pero habla del orden progresivo. Entonces, es otro el artículo.
Cuando exista dos juegos de contabilidad, no ese es el artículo. Evidentemente, por si acaso, ya alterar esa situación, si todo lo que acaba de leer su compañero es un delito penal. Pero también dice, cuando exista dos juegos de contabilidad, significa un delito penal y no será válido ninguno de los dos juegos de contabilidad. Es un delito llevar doble contabilidad, en pocas palabras. Entonces, cuando tú tienes un crédito con una tasa de interés del 30% y no reflejas esa tasa de interés en tus contabilidades, esperando que presuman y tus cuentas por cobrar en otra contabilidad, colocas el 30% de intereses por cobrar, eso es de dos juegos contables. Eso es un delito, señor. ¿Está claro? ¿Queda claro o no queda claro? El artículo es el que, ese sí no recuerdo. Les preguntaría, no sé si alguien lo pilla o recuerda. Le hacen un favor, puede repetirlo, es que se ha entrecortado y yo No, no está lo puedo bien. escuchar. El tema de la doble contabilidad en Bolivia, ¿en qué parte de la normativa en el Código de Comercio se les recuerda? Es en el artículo Licencia no está mal, 64. 64. ¿Ya qué dice el artículo 64? Gracias. Una lectura. Dice, si se lleva una doble contabilidad, incurriéndose en fraude, los libros y papeles hacen prueba en contra del comerciante, independientemente de las sanciones penales aplicables. Hay doble contabilidad fraudulenta cuando su comerciante lleva dos o más iguales en las que registra en forma diferente las mismas operaciones cuando tiene distintos comprobantes sobre los mismos actos o cuando se asienta parcialmente las operaciones. Entonces, cuando hicimos artículo 100, artículo 60 y 63. 63. 74 a mí me parece. A mí 64, listo. A mí igual 64. 64. Ya, 64. 64. Sí, Yo te pido que 64. lean hasta el artículo 60 del 35 al 65, ¿recuerdan? ¿O no? Entonces, por favor, ese tema de la queda claro de Stephanie Gutiérrez, entonces, tener doble contabilidad significa un delito. Sí, ¿Y tú crees que en Bolivia ha habido intervenciones de empresas que llevaban doble contabilidad? Sí. Muy bien, sí, Aquí hay señor. Con fiscalía, policía y todo. Y algunos, yo tengo un cliente, ha intervenido con policías, así, pero feo, 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 feo. Han incautado todo, todo, todo. Escuchen bien y escuchen de esta experiencia a mi cliente. A mi cliente es una persona económicamente muy, muy, muy solvente. Viene la fiscalía y le acusan de tener doble contabilidad y le incautan todos sus equipos, documentación, todo. ¿Y qué creen que hacen los responsables, la parte, si quieren, legal de Bolivia? Le dicen, nos das 2 millones de bolivianos y este trámite sale sin observación. Si no nos das esa plata, nosotros te vamos a acusar de lavado de dinero, de narcotráfico. El señor dijo, acúsenme de lo que quieran, eso no es lavado de dinero. Pueden creerlo, señores, se han agarrado y han iniciado la acción legal por lavado de dinero y aparte han sentado una denuncia ante impuestos nacionales por tener doble contabilidad. Una que era venta sin factura.
El total de impuestos se ha tenido pagando 8 millones. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el tener doble contabilidad es muy, muy delicado. Y a veces tú tienes doble contabilidad pensando en esa inocencia, no, no va a pasar nada, pero hay gente que lo puede utilizar de forma de extorsión, porque eso pasó básicamente. Se volvió una extorsión el tener doble juego contable. Entonces, hay empresarios que manejan, ya, pero el colmo ya también, ¿no? Tienen en su casa matriz, ¿sí? En su domicilio fiscal, un CPU, documentación, y en línea, en otro lugar, que nada que ver con la empresa, tienen otro CPU y otro servidor, donde llevan la contabilidad interna, las ventas no facturadas, todo lo que es irregular, si quieren. Pero documentalmente también deberían separar, y a veces algunas separan. En una empresa donde alguna vez hubiese alguna auditoría, tenía una doble contabilidad, tenía un almacén económicamente legal y un almacén trucho, por cierto. O sea, hasta físicamente separaba los almacenes de mercaderías, de insumos, la documentación y en línea. Bueno, ese es un mecanismo de tener una doble contabilidad muy bien estructurada para eludir todos los sistemas de control. No creo que la universidad sea un centro de academia de cómo crear este tipo de contabilidad, ¿no? Solo creamos una, la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que quede claro, Mónica Jimeno, para todos, la recomendación en sí, que tener doble contabilidad es un delito. Sean muy, muy cuidadosos al tener este tipo de situación económica. Hoy en día, con esta presión que Impuestos ha creado, muchas de las empresas, su doble contabilidad han preferido unir una sola contabilidad y han migrado a un formato un poquito más formal. Y vuelvo a repetir, no es por Bolivia. Si ustedes tienen un proyecto de vida en otro país, olvídense esas malas mañas de doble contabilidad. En otros países no te va a funcionar. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de una presión fiscal, civil, porque allá en Estados Unidos tienes todos los que controlan, por decir, Wall Street, a los que tienen actos y hacen situaciones irregulares, el tema impositivo, laboral, las sentencias son bien fuertes. ¿Sí o no? Al Capone, un mal mafioso que nunca pudieron acusarlo de nada, lo acusaron de tema tributario y fue por lo único que entró a la cárcel con sentencia, fue su talón de Aquiles, ¿ya? Por favor, entonces, en un crédito puede que, acá dice, en un crédito, de no contar una tasa de interés, se presume la tasa activa por norma, por ley. Entonces, Alejandro, cuidado que tú tengas la idea, cobrar un 30%, no reflejar en una contabilidad para que presuman un 4%, es mucho más barato que 30, ¿no ve? Pero en algún lado de tus finanzas vas a tener cuentas por cobrar al 30%. Ya estás teniendo tu primer juego contable, doble juego contable. Delicado. Dicen, Escucho. una pregunta, cuando se hace con esa cuenta de préstamos a los socios, ¿también hay que cobrarles intereses o es aparte? A todos. Si a su mamá le tiene que cobrar intereses. A todos. No, nadie, sin excepción. Sin excepción se tiene que cobrar interés. ¿Está claro? La norma no da ninguna excepción. Y si así lo hiciera, voy a señalar también. Tenlo por seguro. Siempre voy a señalar si había alguna excepción. Porque el conocimiento que yo estoy transmitiendo es extremadamente finito. ¿Se entiende? Es como para contabilidad 2. ¿Ya? Es un material que les va a servir, sí, a futuro, más adelante, sí. Que tienen que refrescar mucho, van a refrescar mucho más adelante. ¿Ya? Pero no nos estamos centrando simplemente en contabilizar, si se dan cuenta. Estamos viendo en ese aspecto que como financieros tenemos que cuidar, precautelar el riesgo de la transacción, no solo la contabilización. El contador le vale pepinillo, él coloca cuentas por cobrar contra bancos. Hay tasa de interés, no hay tasa de interés, al contador le vale un pepinillo, así les digo. ¿Por qué? Porque él no está asumiendo el riesgo, él no hace el contrato, él no otorgó el crédito. Normalmente es la parte financiera, pues son ustedes los responsables. ¿Ya, Jimeno? Bueno, ¿qué documentos de respaldo debería tener? Si son a crédito, debería tener una factura. Si es más de 50,000,
Eso es muy interesante, señores. Escuchen bien. Cuando yo vendo más de 50,000, ¿cómo debería cobrar? Con banco, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si yo vendo a cuentas por cobrar bolivianos 70,000? Es más de 50,000. Y me paga 60,000. Cuentas por cobrar 60,000. Y T, ventas, débito fiscal y T por pagar. Pero es más de 60,000 mi venta. ¿Sí o no? Mi cuenta por cobrar. Y resulta que me paguen 3 cuotas. Me paga cuentas por cobrar 20,000, cuentas por cobrar 20,000, cuentas por cobrar 20,000. ¿Puedo cobrar en efectivo, crees tú, Jordán Rodríguez? Sí, dicen. No, Miguel Ceballos Bilbao. Sí o sí se cobra con banco. Jordán Rodríguez, ¿sabes cuál es la consecuencia de cobrar en efectivo más de 50,000 bolivianos? Digo, sí, más de 50,000 en efectivo. Mm, no recuerdo, dicen. Sí, pero te aclararon en cuenta uno. No, no recuerdo, dicen. Ya. Jimeno. No me acuerdo. Pero sí recuerdo que siempre pagábamos con bancos la mayoría de las ventas de importes grandes. Más de 50,000 sí o sí con bancos. ¿Por qué? La consecuencia. Cuando tú cobras en efectivo, en dinero, en cash, automáticamente, chao, tu crédito fiscal. El IVA de esa venta tienes que pagarlo sí o sí en efectivo. ¿Está claro? Sí o sí, pero tengo crédito fiscal. Me han enseñado a compensar. No puedes compensar. Pero tengo crédito fiscal, no puedes. Ya, por un lado. Y si eres comprador, cambiamos el otro rol, compras mercadería, más de 50,000 y pagas en efectivo, chao tu crédito fiscal. No sirve para nada. No puedes compensar con ningún débito fiscal. Ya. ¿Y qué más? Chao el gasto deducible. Chao. Se va a encarecer 25% más. ¿Quién ha sido mi alumno en conta 1? ¿Nadie? No tengo un solo alumno de mí, de conta 1. Enrique Yo Luján. Yo le hice. Yo también, Lisa. Yo Ah, también. ya, ¿por qué se calla? Es Enrique, es que tenemos miedo a la pregunta. no, qué miedo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a poner mal cuando colocaban una transacción más de 50,000 bolivianos, iban a colocar caja? Que el mal iba a colocar tan grande que me iba a prestar 2 hojas a los costados para tachar el mal, ¿no? ¿O no? Sí, Era una forma muy exagerada de decir, oye, realmente está bien mal que utilices caja. Señor, nunca, o sea, olvídense ya, por favor, colóquense en su chip en forma así inconsciente, inconsciente. Ya, sus papás pueden cometer el error, ¿por qué? Porque son migrantes de norma. ¿Sí? Todavía sus papás, es que no, antes se pagaba así nomás, no pasaba nada, sí, no pasaba nada. Y cometen los errores los papás, pero ustedes no pueden cometer ese error. ¿Está claro? Dice, tengo una pregunta. Escucho. Eh, digamos que el préstamo que hicimos es de $60,000. Le prestamos a alguien y le decimos, ya, me debe $60,000, pero quiero que para, no sé, aunque soy un cacho ilegal, ¿no? Que me devuelvas en 3 cuotas de 20,000 y que vos lo justifiques como si yo te hubiera prestado 20,000 bolivianos cada vez. Entonces ya no tendría que hacerlo mediante bancos. No, el hecho que fracciones la transacción no te exime de la obligación de tener documento de banco. La Pero si el transacción monto es principal menor a es la que cincuenta mata, mil, no la forma de cobro. ¿Te queda claro? sí, Lisa. O sea, por ejemplo, si tú prestas plata, 60,000 bolivianos, y me das en 6 cuotas de 10,000, no, tú bancarizas. Tiene que haber documento de pago, de banco, de una entidad de intervención financiera.
O sea, ¿qué busca el Estado? Es que la transacción sea real, sea creíble. Y cuando utilizas banco es creíble, es real. Porque cuando compras, puedes comprar una factura o no puedes comprar una factura. Para simular un egreso, generar menos utilidad. Si generas menos utilidad, ¿a quién no les vas a pagar primas? A tus trabajadores. ¿Y a quién no le vas a pagar IUE? Al Estado. Entonces, comprar una factura es buen negocio o no es buen negocio. Es buen negocio. Entonces, ¿cómo vas a pagar? O sea, compras por bolivianos 120,000. Una compra de factura tendrías que depositarle 120,000 a su cuenta. Uy, y si no me paga, pues es que si es ilícito, vas a tener ese miedo. Por si es lícito, le pagas. Entonces, el gobierno ha obligado que todas las transacciones más de 50,000 se utilice documento de pago. O sea, le deposita a su cuenta bancaria. Ahora, los más vivirijillos, los más vivos, depositan y luego por debajo le devuelven la plata. Y legalizan, pero vuelvo a repetir, eso es un riesgo muy, pero muy, muy alto, muy alto. ¿Está claro? Entonces aquí, Sí. factura. Si la venta es más de 50,000, sí o sí, documento de respaldo por una entidad de intervención financiera respaldada por la nación. El anticipo al personal se rige bajo la Ley General del Trabajo. Cuando tú le prestas, le das un sueldo anticipado de un mes, 2 meses, lo puedes colocar anticipos al personal como un activo exigible. No les recomiendo, señores, que cuando tú le des un anticipo al personal de un importe muy alto, coloques como anticipos al personal, valga la redundancia. Yo tengo un caso de una empresa que le ha dado su sueldo de este mes era cero a pagar. Sueldo a pagar cero. O sea, durante los últimos 10 meses no le pagaban nada al empresario. Entonces, ¿por qué no le paga? Es que le he prestado plata. Ah, ya. Y tenía anticipo al personal, bolivianos, 70,000 dólares. Bolivianos, miren cuánta plata. Entonces, cuando tenía que pagarle el sueldo, le decía, sueldos y salarios, egreso, por pagar, contra anticipo al personal. No le pagaba. Ahora, más o menos durante 3 años no le iba a pagar un sueldo, porque le anticipó 3 años de sueldo. ¿Bueno? La pregunta de qué vive el trabajador, si todo el dinero se lo anticipó al principio. Su esposa trabajaba en la empresa y vivían con ese sueldo. Señores, si vas a dar un préstamo a tu trabajador con tanto tiempo, de tanto tiempo, no coloques anticipo al personal. Colocarle como préstamos a terceros, un crédito. Porque si no te paga, te vas a ir a materia civil a que te pague, o sea, al ámbito civil. Porque si le das vía anticipo a sueldos y lo quieres despedir, te va a ser bien difícil despedir. Y quieres recuperar tu plata, no puedes ir a la parte civil, tienes que ir al Ministerio de Trabajo porque es tema salarial, no es tema de crédito. Entonces, ¿qué prefieres tú tener, Alejandro Domínguez? Tener un proceso en el Ministerio de Trabajo para decirte que le diste mucha plata y que te devuelva, o ir a la parte civil, aquí al juzgado, a la Jordán y 25 y San Martín, y decir a un juez que te devuelva la plata que te debe. ¿Cuál de las dos vías crees que es más sana? El segundo creo, dice. Sí, porque el Ministerio de Trabajo siempre va a estar a favor del trabajador, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, tengamos cuidado con esa pequeña observación. Préstamos a socios, como decía su compañero, tiene que haber igual un contrato civil. Si es un socio, con documentos que otorguen la veracidad del crédito. ¿Sí? Y le hicieron una preguntita. En el caso que fuera, por ejemplo, un equipo o algo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando, digamos, una empresa, no sé, presta su máquina de costura a un tallerista, porque no ve ahora con eso de la pandemia. He visto de que muchas personas optan por pedir a la empresa donde trabajan, digamos, la máquina para que trabajen dentro de su casa. Ya. O a veces simplemente. Eso quería ver cómo sería. A ver, toma en cuenta, ¿le estás vendiendo a la máquina? Pregunto. No, solamente Estás prestan. prestando. Ahí es muy buena su pregunta a su compañero. Yo no puedo colocar cuentas por cobrar contraventas porque no lo estoy vendiendo.
¿Quién ha escuchado de las cuentas de orden? ¿Nunca han escuchado de las cuentas de orden? A ver, en esta cuenta vamos a habilitar cuentas de orden por si acaso. Si tú prestas, lo mismo sucede por si acaso con la CBN. La CBN le da las cajas a los transportistas para que ellos administren. Pero en ningún momento le están vendiendo las cajas a los transportistas de cerveza. En Enbol sucede lo mismo. ¿Sí o no? Tú en ningún momento estás entregando en venta. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Si no son cuentas por cobrar, porque no son ventas, porque no es cuentas por cobrar contra venta de maquinaria. No hay IT, no hay débito fiscal, pero no lo estoy vendiendo. Pero en contrapartida, él me debe una mercadería, yo tengo un activo exigible, porque o me devuelve la mercadería o me devuelve plata, ¿sí o no? Porque si lo pierde la mercadería, me devuelve la plata. Implícitamente tengo una cuenta por cobrar. Señores, cuando tienes un activo exigible, que es algo no perfeccionado en su integridad, manejas cuentas de orden. Las cuentas de orden son cuentas auxiliares por debajo del balance general. Son cuentas de orden deudoras contra cuentas de orden acreedoras. En este caso, por ejemplo, Luana coloca cuentas de orden deudoras por cobrar maquinaria valuado en bolivianos 3.000 al señor Julio Zapata con canediat número tantos. Contra, eso es simplemente cuentas de orden deudora. La glosa es la que te identifica el porqué. Es genérica, cuentas de orden deudoras. En la glosa dirá por el derecho a exigir la reposición de la maquinaria o fondos, que es un equivalente a cuentas por cobrar, por bolivianos 3.000 al señor Julio Zapata con canediat número tanto. Y abonas que cuentas, cuentas de orden acreedores, por el ingreso percibido de la reposición de maquinaria. ¿Queda claro ahí? En el momento que vas tú, Luana, y tiene que haber un contrato, porque le estás diciendo, te estoy entregando en comodato, porque te está entregando en comodato. Lo mismo sucede con Taquiña, por ejemplo, la CBN o Cordillera, entrega frigideres. En ningún momento al restaurante le está vendiendo el frigidero. ¿Ustedes creen, Enrique Luján, si tú abres tu boliche, crees que la CBN te va a decir, te vendo este frigidero para que coloques mis productos, o te entrega nomás? Yo creo que te entrega nomás. Te entrega, pero de alguna manera, si tú en un estado de locura o algún cliente tuyo agarra y lo rompe, lo patea y lo hace caer, ¿quién crees que va a pagar el freezer? ¿Yo? Tú, o sea, tú vas a repercutir con el trabajador, contra el sujeto este que hizo el tema irregular, pero tú vas a tener que pagar. Pero en ningún momento tú en tus finanzas vas a colocar Frigider contra cuentas por pagar, porque no estás comprando. Pero vas a tener que colocar una cuenta de orden también, ¿o no? Cuenta de orden deudora, custodia de activo fijo contra cuentas por pagar por alguna contingencia. Entonces, es un muy buen ejemplo, no es buen ejemplo el que acaba de vertir su compañera, sí, pero es una naturaleza extraordinaria. ¿Te quedó clara, Luana? Sí, Lisa, gracias. Excelente. Cuentas de orden. Acá vamos a manejar cuentas de orden. Otro ejemplo, pero vamos a habilitar cuentas de orden. Entonces, cuando tengo préstamos de socio, préstamos a socio, tengo que ver, ¿sí? Tengo que ver que esté documentado, ya sean de utilidades no pagadas, que me pague. Cuando me pague, tengo que ver de dónde me está pagando. Porque cuando un sujeto vende sin facturas, hemos dicho, el socio vuelve a reinyectar plata. Entonces, el dinero es de un anticrético. ¿Qué es lo más gracioso? Prestarme del banco para luego prestar al socio, ¿creen que es lícito? Ya hablamos de esto en la anterior clase. No. No, ¿ve? ¿Por qué?
Porque cuando te prestas del banco, objeto del crédito, incremento de capital, compra de maquinaria, construcción de la fábrica, y terminas prestando esa plata al socio, ¿y has cumplido el objeto del crédito? No. Y qué chistoso. El socio encima no paga intereses, lo que pasa en la praxis. Y la empresa sí paga intereses al banco. ¿Cómo puedes asumir un gasto válido? En una empresa unipersonal probablemente puedes hacer esa chacota, pero en una empresa jurídica, creen que yo, entre todos nosotros somos socios, y yo haga esa jugada, creen que no se van a molestar, Hugo Muñoz. Cualquiera de ustedes se va a molestar. Oye, ¿cómo vas a prestarte plata al banco para que luego te preste a ti? ¿Qué somos nosotros? ¿Tu ente financiador? ¿Tu puente? ¿Qué somos? ¿Se van a cabrear o no? Si como socios se cabrean, todos se van a cabrear. El banco se va a cabrear porque no se ha cumplido el objeto del crédito. Categoría F, directo, perdón. Pero estamos pagando el crédito. No, usted no ha cumplido el objeto del crédito. Los de impuestos se van a cabrear, te van a decir, ¿dónde está el interés que se le está cobrando al socio? Ah, no le estamos cobrando, ¿verdad? Presumes la tasa activa. ¿Cuánto está pagando interés al banco? X valor, como no es vinculado a la actividad económica, no vale ese interés, no sirve ese egreso. Se encarece 25%. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, tengo cuentas por cobrar. Acá, tenemos que ver el origen lícito, vuelvo a repetir, del crédito. Aquí, miren con el socio que he hecho. Cuentas por cobrar contra capital social, por un aporte, por 50 millones. Es una transacción ficticia. ¿Y para qué ha creado esta cuenta por cobrar contra capital de forma ficticia? Para legitimizar sus transacciones irregulares. Cuando tiene ventas sin factura el sujeto, ¿cómo podría regularizar? Vende 1 millón sin factura este año. Entonces, tiene dinero. Hemos dicho que si ese dinero en el disponible colocaba caja, bancos contra préstamos socios, era muy evidente que nos iban a cobrar reparo, porque estás reinyectando un dinero ilícito. Pero aquí ha vendido 1 millón sin factura. Cuando quiere reinyectar a la empresa, ¿cómo cobra? Caja, 1 millón contra cuentas por cobrar. Es más, es 1 millón que debería ser, ni siquiera debería ser caja, debería ser banco, ¿o no? Y claro, porque como todo ha vendido sin factura, puede él colocar el dinero. Tiene la plata, lo deposita a la cuenta bancaria con cuentas por cobrar. Fíjense cómo ha ido legitimizando sus ventas sin factura, habilitando una supuesta cuentas por cobrar al momento de constituirse. Es una versión variable, una variante del sujeto que inyecta bancos, caja contra préstamos de socio por ventas sin factura. ¿Queda claro este ejemplo, Alondra Patiño? Sí, Licen. Ya. Bueno, préstamos ficticios para un supuesto aporte. Ahí está el ejemplo. Ahora vayamos préstamos del banco para prestar al socio. No es lícito. Bueno, aquí miren qué sutil es. El socio aporta a la empresa, y es una hipoteca jurídica, 3.984.000 contra capital. Ya está constituido acá y aportado. Luego, esta plata que él mismo dio, dice, le presta al socio, cuentas por cobrar al socio contra bancos, 2 millones. Si la empresa le presta su propia plata que él ha aportado al socio, ¿cuánto necesita de capital de trabajo la empresa? ¿Se ha descapitalizado o no? Porque bancos era para el capital de trabajo, para hacer girar en el disponible, exigible, realizable. Le prestas al socio, ¿cuánto se ha descapitalizado? 2 millones. ¿De quién te prestas esa plata entonces ahora? Del banco. Banco, 2 millones contra préstamos bancarios. Ahora, le vuelves a prestar al socio en forma posterior 1.984.000 contra bancos. ¿Cuánto se ha descapitalizado nuevamente la empresa? 1.984.000. Te prestas plata del banco. Banco, 1.984.000 contra préstamos bancarios. Tengo una pregunta. ¿Con qué dinero estás trabajando?
¿Con el dinero del socio o con el dinero del banco? El banco. Del banco. ¿Te parece correcto? Porque creo que un capital es para que trabaje, no es para que le preste al socio. Los intereses que le pagas al banco, sí, está bien, pero los intereses que le cobras al socio, bueno, primero verás, ¿estás cobrando intereses? Fíjense que esta situación es irregular, es algo sutil, es indirecto, porque básicamente, en conclusión, le he dicho, préstate plata del banco para mí. ¿O no? En conclusión, he dicho, no, yo he aportado mi capital, aquí está, miren, 3.984.000. Oye, pero te has prestado del banco otros 3 millones. Tú deberías tener el capital de trabajo, 6 millones, el doble deberías tener. ¿Cuánto es el doble? Tú deberías tener 7.968.000 en capital de trabajo. Sí, pero está en cuentas por cobrar, pero está el socio, no está girando en el negocio. Es más, ni le estás cobrando tasa de interés, no friegues. Ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta actitud? Miren esta otra actitud. Bancos contra capital. Ya aportado. Luego el banco dice bancos contra préstamos bancarios. Como el banco te ha dado plata, esta plata le dices cuentas por cobrar al socio contra bancos. Una pregunta. ¿Te has prestado del banco para prestarle al socio, sí o no, Mónica? Sí. ¿Cuál te parece más cínico? ¿El primero o el segundo? Más cínico, más sinvergüenza. Creo que Más el descarado. segundo. El primero es descarado, pero es indirecto, ¿no ves? ¿O no? En ambos casos, por si acaso, esto obviamente es más sutil. En este es mucho más descarado. Lamentablemente aquí, los intereses que le pagaste al banco no valen, se encarecen en 5%. El banco va a decir, no se ha cumplido el objeto del precrédito, porque el crédito no era para que preste al socio. El crédito era para que incrementes capital de trabajo, para que compres mercadería, para que capital de operación se llama eso, para que compres maquinaria, capital de inversión se llama eso. ¿Está claro? Señores, tengamos cuidado. Aquí están registros contables. Tengo una pregunta. ¿Esto han visto en el libro de Conta 2? No, no ve. Esta crítica, no hay esta crítica. Esta crítica es para ingenieros financieros. El libro sí nos enseña contabilidad como para contadores, pero esta crítica, un libro de contabilidad financiera debería ser así. Cuestionar, esto debería cuestionar. Sí viene de un registro contable, fíjense, cuentas por cobrar. Pero ¿qué estamos viendo? No estamos viendo el registro contable, estamos viendo el trasfondo del registro contable, ¿o no? Jordán. Están viendo el trasfondo, el problema, el riesgo. Y nosotros no queremos riesgos. Ahora, Y si le estamos viendo cosas ilegales, ¿no? Esto de sacar o sea, de sacar de bancos y prestar al mismo socio es ilegal. es que es ilegal, sí, sí, no, no es correcto. Pero es lo que suele pasar. O sea, lo peor es que suele pasar. Y es lo que no tenemos que hacer. Aquí parece re inocente. Aquí parece cínico. Pero entonces, ¿yo qué puedo hacer? Eso que es cínico lo volveré inocente. Hay gente que lo hace así. ¿Quedó claro? Sí, listo. Reclasificación permutativa. Señor, cuando hago una reclasificación permutativa, refiérase a un acierto permutativo, tenía cuentas por cobrar 420.800 bolivianos. Y coloco y reclasificamos. Una parte le voy a entregar y le voy a decir, escuchen bien. El planteamiento sería algo así. Señores, esas cuentas por cobrar, escuchen bien, deberían ser pagados al 4 de abril del 2020. Y no nos pagó. Su fecha de vencimiento era 4 de abril. No nos pagó. El 5 de abril decimos, señor, ¿sabe qué? Del dinero que nos ha otorgado, necesitamos certificar. Como usted no nos está pagando en plazo, y él va a decir, por favor, deme unos días más, yo les voy a pagar con toda certeza. Ya le damos el día, pero señor, denos una garantía. ¿Qué tipo de garantía? Los papeles de su casa, un pagaré, una letra de cambio, un DPF.
Si te tengo un DPF por 410.800, perfecto, ignórelos a nuestro favor. Ya, pero cuando me paga me devuelve. Obviamente que se le va a devolver su documentito. Fíjense que voy a reclasificar cuentas por cobrar. Van a disminuir del debe al haber 410.000. ¿Qué cuenta se va a habilitar? Documentos por cobrar. ¿Sí o no? ¿Y cuánto va a quedar en cuentas por cobrar? Aquí, 410.000 llevas del debe al haber. ¿Qué saldo te va a quedar? 420.800 menos 410.800. ¿Cuánto te va a quedar? 10.000. ¿Qué cuenta vas a habilitar en el debe? Documentos por cobrar. ¿Qué has hecho? Solo una reclasificación de las cuentas. Nada más. ¿Se comprende? Miguel Ceballos, ¿se entiende esa reclasificación o asiento permutativo? Listen, Sí, ¿solo te Lisa. puedo repetir? Por favor, no la entendí muy bien. Repito nuevamente, tienes cuentas por cobrar al señor Córdoba, Juan Carlos Córdoba, al 4 de abril, pero él no te paga. Él dice, mira, quiero unos días más de crédito. Mira, ¿sabes qué? No te puedo otorgar más créditos. La política es aquí que me tienes que dejar una garantía. Ya, que tengo un DPF, ya me lo ignoras. ¿Cuánto es por tu DPF? Por 410.800. Perfecto. Mis cuentas por cobrar, dice, hasta 20.000 yo puedo reprogramar. Ya te reprogramo el saldo, no hay problema. El otro no te puedo reprogramar. Sí, pero si me das un documento por cobrar, te puedo reprogramar. Sí, te doy el DPF. Entonces, ¿qué está haciendo? La partida cuentas por cobrar está entregando un documento por cobrar, ¿sí o no? Entonces, ya no puedes llamarle cuentas por cobrar. Vas a colocar documentos por cobrar, 410.000, y el saldo va a seguir cuentas por cobrar. Contablemente, ¿cómo haces eso? Si aquí tienes cuentas por cobrar, ¿qué vas a hacer? Vas a abonar, aquí vas a abonar cuentas por cobrar. ¿Cuánto vas a abonar? Así, el siguiente asiento va a ser para llegar a esto. Vas a abonar 410.800. ¿Qué vas a cargar? Documentos por cobrar, ¿o no? En un asiento de reclasificación. ¿Y cuánto vas a reclasificar? 410.000. ¿Qué saldos te quedan producto de este asiento? Si tú colocas cuentas por cobrar 420.000 en el debe, 410.000 en el haber, ¿qué saldo te queda de cuentas por cobrar? ¡Tarán! 10.000. ¿Qué saldo te queda de documentos por cobrar? ¡Tarán! 410.800. Es un asiento de regularización, por ejemplo. Aquí estamos. Aquí si quisieras ver, errores o registros de información incompleta. Un asiento ajuste propiamente dicho. ¿Quedó claro ahora sí, Luana? Sí, listen, gracias. Ya. Bueno, ¿qué otras cuentas por cobrar se podrían habilitar? Muchas veces cuando esté intereses bancarios a secas, en el debe es exigible. Algunos pueden colocar intereses bancarios por cobrar también. ¿Ya? Intereses bancarios por cobrar, un activo exigible. Anticipo al personal, un activo exigible, que no sea de un importe muy fuerte, porque si es muy fuerte, mejor colocarle préstamos al personal, préstamos a terceros, ya es un contrato civil. Crédito fiscal es un activo exigible. Cuentas por cobrar a los socios se reclasifica. Fíjate aquí que es muy fuerte, llama mucho la atención. Va. Cuentas por cobrar, se paga o se cobra en efectivo. Básicamente, él paga o tú le cobras. Documentos por cobrar, él paga o tú le cobras. Intereses bancarios, te pagan o tú cobras. En anticipos, compensas contra sueldos y salarios, porque no le puedes cobrar, compensas contra sueldos y salarios. El crédito fiscal no puedes cobrar, compensas con débito fiscal en la liquidación del IVA. Y cuentas por cobrar a socios, o le cobras o te paga, depende en qué figuras. Bueno, ¿qué más me queda? Listen, perdón, una Escucho. pregunta. Esas cuentas por cobrar de 10.000 tendríamos que hacer con banco también, ¿verdad? ¿Cuál? Las cuentas por cobrar de 10.000 tendría que ser con banco también, ¿verdad? Esta cuenta por cobrar por 10.000, sí, tiene Sí. que ser por banco. ¿Por qué? Porque la transacción original fue más de 50.000.
El hecho que luego tú le cobres por separado los 10,000 y en efectivo, lo arruinas todita la transacción. Eso se va a encarecer de esto, se va a encarecer por punto 13. Se va a encarecer 54,704 bolivianos. Y es lo que no queremos. ¿No ven? ¿O no? Entonces, en conclusión, ¿tú qué me podrías decir? Todo voy a cobrar con bancos. Señores, ¿qué creen que hace Enbol, CBN, PIL? Transacciones de 220 bolivianos te dan cheque. Así de simple. Porque es más fácil evitarse cualquier inconveniente. Porque no sabes si es 228 bolivianos, es de una transacción componente de 420,800. ¿Se entiende? Así, la CBN, Enbol y PIL, solo para dar un ejemplo, todo pagan con cheque, todo. 220 pesos con cheque, así de simple. ¿Quedó claro tu pregunta ahora? Sí, Lizan, gracias. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que todos utilicen bancos, señor. Bueno, el Código de Comercio establece que debe ser moneda nacional y el norma contable número 1 también tiene que ser registrada en moneda nacional. Ya que puede haber exigibles en moneda extranjera, cuentas por cobrar en dólares, pero tú expresas siempre en bolivianos. El crédito fiscal IVA te debe en bolivianos, pero está en UFBs. Ojo que el activo exigible es un rubro monetario. Norma de contabilidad número 6, rige mucho. Bueno, aquí que tenemos exigible, se ha cobrado el dinero, documentos por cobrar, se ha cobrado el dinero, intereses bancarios, se ha cobrado, anticipo al personal, está en ejecución de exigible porque es compensación contra sueldos y salarios, y está en ejecución de exigible contra débito fiscal. Cuentas por cobrar, se habría cobrado. ¿Qué significa aquí? Que básicamente aquí estamos recuperando. ¿Cómo puedo disminuir? Si aquí dices, ¿cómo incrementa? ¿Cómo reclasificó? ¿Cómo disminuye el exigible? Entonces, ¿cómo disminuye el exigible? El destino de los exigibles. O sea, ¿cómo disminuye? Entre paréntesis, la disminución. Cuando vas, ya sea por erogar al costo de ventas, erogar al gasto operativo o erogar un gasto extraordinario, sea por el contado o a crédito, es el cobro en sí. O sea, te están pagando, sea porque erogaste en una inversión de activo fijo, sea al contado o a crédito, es porque te están pagando. Y cuando vas por una cuota de un crédito, es porque te están pagando. Si te pagan, entra a caja, entra a bancos y disminuyes. Es por el cobro. ¿Ya? Es por la recuperación. Pero obviamente, si ves el origen, siempre viene en la cuenta por cobrar, para que tú cobres, aquí está, por el cobro, es por una transacción operativa o extraordinaria, es por una operación de cobro de un activo fijo, o es una acción de cobro de una cuota de capital que te debía un socio, porque has prestado plata, porque estás amortizando. Siguiente. Ya no estamos hablando de input y de output, aquí estamos viendo de normativa que sí tiene una incidencia de input, pero es mucho más específica. Fíjense que aquí habilitamos cuentas por cobrar en moneda extranjera. Norma de contabilidad número 6, igual que bancos moneda extranjera, caja moneda extranjera, la partida que va a asumir es diferencia de cambios. Siempre se coloca cuentas por cobrar en moneda extranjera. Si el tipo de cambio sube, baja, afectas, ¿sí? Nota, al tipo de cambio publicado por el Banco Central de Bolivia, aquí, por ejemplo, el tipo de cambio que va a ser de 7.50 a 6.85, ¿qué tipo de saldo te va a dar José Ariel León? La diferencia de cambio. ¿Deudor o acreedor? Está bajando el tipo de cambio. Acreedor, dice. La diferencia de cambio va a ser acreedor. Deudor. Muy bien, deudor, porque vas a colocar diferencia de cambio contra cuentas por cobrar moneda extranjera. Va a disminuir.
Si tú decías acá, tengo esta cantidad de euros dividido entre este tipo de cambio, que era el oficial, tenía 104.608 euros. Ahora, valuado en ese valor. Ahora, tengo estos mismos euros por 6.85. ¿Cuánto tengo en bolivianos? 716.000. Ya no tengo 684.000. Para disminuir la diferencia de 784 a 716, tengo que llevar a la B. ¿Y qué partido llevas al debe? Diferencia de cambio, deudor. O sea, quiero que quede claro ese concepto mental. Y aquí, por ejemplo, voy a tener una diferencia de cambio acreedor. A ver, ingreso. ¿Por qué? Porque mis cuentas por cobrar va a subir sustancialmente. ¿A cuánto va a subir? Aquí está. Los 10.000 euros, aquí, ¿cuánto era? ¿Qué es? Los 10.000 euros va a subir a, por los 104.000, perdón, euros, por 6.92, 9.20, a 962.000, red contra la subida. Ahí vas a querer cargar cuentas por cobrar, moneda extranjera, contra diferencia de cambio, la diferencia. De la última vez que actualizaste esta fecha. Aquí, entre ese valor y la última vez que actualizaste, ha habido una subida sustancial de 245.000 bolivianos. Es re fuerte. Ahora, acá, a diferencia del activo disponible, en el activo exigible sí hay cuentas por cobrar, documentos por cobrar o exigibles indexados con indicador. Por ello, yo te puedo prestar plata, Andrés Herbas, a ti, indexado a la UFB. Yo te digo, no te voy a cobrar interés, pero tú me devuelves lo que la UFB sube, la inflación. Ah, bueno, me dice, sí, excelente. No te estoy cobrando interés, te estoy cobrando inflación. Mis documentos por cobrar, ¿a qué está indexado? A la UFB, me debes 500.000 bolivianos. ¿Cuánto está la UFB? 2.21456. Si quieres saber en UFB, tendrías que decir 500.000 bolivianos dividido entre la UFB vigente al crédito. Me debes 225.778 UFBs. El día que yo te cobro, la UF está 2.52578. Ah, bueno, entonces me vas a pagar los 225.000 UFBs por el nuevo indicador. Me debes 570.000. Ya ganó 70.000 bolivianos 266 como si ganar, solo por la inflación. ¿Qué partida asume ese incremento, Andrés Herbas? La de mantenimiento de valor. Muy bien, señores, felicidades. Muy buen equipo, señor. Me gusta sus respuestas. No tengo nada de poner en duda. Ayuda mucho la lectura, ¿no crees, Miguel Ceballos? Que han hecho con el libro de Mendizábal. Sí, licenciado. Ayuda, ¿no? Porque aligera la comprensión de la clase, ¿o no? Sería más pesado que está hablando de que esta ayuda. Bueno, tiene toda la razón, mantener este valor, ¿sí? Otro indicador, no solamente la UFB, el derecho especial de giro es un indicador. Son los únicos dos indicadores reconocidos por Bolivia. El Bitcoin no es reconocido por Bolivia, por si acaso. Si bien es un indicador, ¿sí? Que los que juegan, no sé, los que juegan Dota 2, les podrían vender sus MMRs, sus estrellas. No sé cómo será con Free Fire. Si yo quiero comprar algo, se puede usar Bitcoins. Creo que ahora sí se deposita por una estrella, porque no sé qué se compra ahora, ¿no? Estrellas, diamantes. ¿Nadie juega Free Fire aquí? Qué Yo juego, aburridos que son. Ya, ¿qué compras con el Banco Unión? Son diamantes, pero Los yo no diamantes. gasto en eso. No puedo pagar en bolivianos, no puedo pagar con Bitcoin. Sí, solo es en bolivianos. Ah, qué pena. Ya. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede, señor? Vuelvo a repetir, el Bitcoin no es reconocido como indicador en Bolivia. Y la ley, el Estado se ha pronunciado. Entonces, solo cuando el derecho especial de giro, repito, es de las 5 economías más fuertes del mundo, donde se saca un promedio de incremento de inflación de esos países. Tú puedes decidir
Yo te voy a cobrar indexado a la DEC, sí, yo te voy a pagar indexado a la DEC, perfecto, es un acuerdo entre bancos. ¿Ya? El Banco Central de Bolivia se encarga de publicarlo periódicamente, ese indicador. El claro ejemplo es el crédito fiscal IVA indexado a la UFB. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo? El crédito fiscal, escuchen bien, del mes de junio se actualiza con la UFB del último día hábil del mes de mayo, del anterior mes, en relación a la UFB del último día hábil del mismo periodo en cuestión, 28 de junio. Pero siempre se actualiza del último día hábil del anterior mes a la UFB del último día hábil del periodo en cuestión. Y eso es por ley, por norma. No es optativo, no es siquiera otra forma. No, así lo tienes que hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo crédito fiscal bolivianos 20.000. Quiero actualizar, pues utilizas la UFB vigente al 31 de mayo. ¿Y de cómo sé si es día hábil? Bueno, vas a un calendario, utilizas formato de celda, te remites a esa fecha y verificas si es día hábil. Viernes 31 de mayo es día hábil. Lo mismo haces con el último día hábil del mes en cuestión. Viernes 28 de junio. Ojo, claro, junio debería tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tiene 30 de junio. ¿Por qué usó 28? Porque el día hábil para impuestos es de lunes a viernes, 28 de junio, no 30 de junio. ¿Ya? Como ya tienes las dos UFBs, ¿sí? Como tal, dices 20.000 dividido entre la UFB inicial multiplicado por la UFB final. Menos la UFB inicial, ¿cuánto ha subido? Mírense, divido entre la UFB inicial, multiplico por la UFB final y le resto el valor inicial. Entonces el incremento ha sido 25.01. Actualizo de esta forma. ¿Sí? Otra forma de actualizar es dividir la UFB nueva en relación a la UFB antigua, ¿sí? Menos 1 para sacar un indicador de incremento. Este indicador de incremento como factor multiplicas por el valor original que pretendes expresar, te da el mismo valor. Pues a mí me es indistinto si utilizan el factor o si utilizan la fórmula de dividir el valor inicial con la UFB inicial, multiplicar por la UFB final y disminuir el saldo inicial. O que me saque el factor. En ambos siempre va a ser la partida crédito fiscal contra mantenimiento de valor. 25.01 bolivianos. Crédito fiscal contra mantenimiento de valor. ¿Quedó claro, Rodney? Sí, listen. Aquí tenemos cuentas por cobrar, documentos por cobrar, intereses por cobrar, crédito fiscal, como ejemplos de activos exigibles que forman parte de un balance. Miren, aquí tenemos al 2014 algo muy interesante. Para mañana quiero que terminen de leer esta parte. Todo este inciso. Esto está en el Moodle, por si acaso, pero igual lo voy a volver a adjuntar ahora al WhatsApp. Es más, ahorita lo voy a adjuntar a WhatsApp. Ya está Sí, yo guardado. creo que el del día viernes no lo adjuntó. El Ya, actualizado. ahorita todo lo adjunto eso. Gracias. Ahorita lo adjunto. Abro el WhatsApp está aquí. Ok. Me da un segundito, no sé si me colgó. A ver si habilito. Es que está abierto dos WhatsApp. Les tengo una pregunta hasta mientras. Dime. Al ser un préstamo, digamos, en moneda extranjera, al estar a la variable de si va a subir o va a bajar la moneda, o sea, el precio de esa moneda, El tipo de cambio, entonces, sí. el tipo de cambio, estarías a la merced de poder ganar o perder más dinero al momento de prestar. Correcto, sí, estás a esa merced. Pero digamos, si es un monto menor a 50.000 bolivianos y no estás haciendo el intercambio por bancos, podrías quedar con la otra persona diciendo, ya, entonces el tipo de cambio se va a quedar en 6.96 para que no varíe al momento de devolverme.
No, no puedes. Sí o sí tienes que actualizar. Sí, es un acuerdo contractual. Si quieres quedar en eso, tienes que aplicar otra metodología que se llama descuento. Le puedes descargar o le puedes recargar inclusive, pero eso tiene que quedar en el contrato. Y sí o sí tiene que estar por, no tiene que ser por bancos. Tiene que ser por banco. Sí o sí. Yo te recomiendo, mejor habitúate a banco para todo. Transferencias, giros, depósitos, cheques, yo te recomiendo. Es lo más sano. En el caso, no sé, un caso hipotético de Argentina, en el cual una persona se haya prestado, no sé, $10,000 del banco y tenga que devolverlo con una nueva remuneración, sería como que, ¿qué haría el banco en ese caso? ¿Le cobraría los $10,000 aunque la persona quiebre, aunque haya incluido la inflación? Sí, sí. Ahora, ¿por qué me utilizas Argentina ahorita? Porque el dólar ha subido por ese caso. Ha Ya, pero subido. ahora es que la apreciación que tengas el dólar en base a moneda extranjera, Argentina, y en relación al dólar que tengas en moneda de curso legal, ahí aplicas la norma de conteo número 12. ¿Te acuerdas? Creo que era la otra norma, justo esa para cuando eran monedas extranjeras, ¿no? Exacto. Divisas extranjeras. Cuando coexistan más de dos divisas extranjeras. Y en ese caso va. ¿Por qué? Porque no te estás rigiendo al tipo de cambio de Bolivia. Te estás rigiendo al tipo de cambio de la Argentina. Pero luego tienes que refrescar el tipo de cambio en Bolivia. ¿O no? Sí, sí. Entonces, en Bolivia no vas a tener mucho efecto. El problema va a ser en función a la moneda extranjera de la Argentina. Sí o sí, esas transacciones tienen que aplicarse banco. Y en la aplicación de la apreciación del mayor o menor poder adquisitivo en dólares de la Argentina, aplicas esta norma contra el número 2. ¿Está claro? Sí, listo. Dar una lecturita y luego me haces la pregunta. Me dice si se acomoda a la pregunta que le he hecho. Pero responder a tu pregunta, cuentas por cobrar, aun cuando sea en dólares y codependas, porque puedes tener venta créditos de mercadería, no sé, piñas mandado del Chapare a la Argentina, cuentas por cobrar. Tú dices, no, indexado al dólar, señor. Entonces, si tú vas a tener una cuenta bancaria en dólares en la Argentina, es otra cosa para que te abonen a tu cuenta. Si va a decir que te pone aquí en Bolivia, bueno, te va a abonar lo que él tenga que abonar. Si es más o menos el tipo de cambio de Argentina, a vos no te va a afectar en nada. ¿O no? No, porque tendría que revalorizar en bolivianos. Exacto. Ya, señores, entonces ya les he mandado el material del viernes y de ahora. Y aquí está esta teoría. Esta teoría es mucho más completa de la que tienen en el libro. Mucho más extensa, pero les va a ayudar como tal. A ver, veamos lo siguiente. Aquí yo tengo una cuenta por cobrar. Vamos a sacar la previsión por incorrecta, método de legislación boliviana. El Decreto Supremo 2451, en su artículo 17, establece previsiones y provisiones. Aquí vemos un origen lícito. Fíjense, tengo bancos, moneda nacional, cuentas por cobrar, contra capital. Su fecha de vencimiento de pago era el 10 de octubre del 2014. Ese día debería pagar. Excelente, nosotros aceptamos. Como dice su compañero, nos ha dicho en forma clara que tengo que usar el quebranto de los últimos 3 años. ¿Sí? ¿Y cuándo es quebranto? Pues si vamos desde el último año al 2014, miren, porque tengo que buscar quebrantos al 2014, el 31 de diciembre del 2014. Para que sean quebrantos al 2014, tienen que ser los créditos que vencieron el 2011 y materiales para un juicio y se vuelven quebrantos el 2014. O sea, tuviste haber que otorgar un crédito el 2011, 2012, 2013, 2014 cumplen las reglas de los 3 años. Y los de un año tuvieran que haber sido créditos. Fíjense, miren por favor el Excel un ratito. Créditos otorgados el 2013 que pasen un año y sean vencidos el 2014. Tienes créditos del 2013, ni te constituiste
Entonces, ¿vas a tener que cobrarse al 2014? No. ¿Tienes créditos de hace 3 años? Ni existía. Primera vez que me he constituido acá, fíjense. Mi historia está comenzando acá. Evidentemente he aceptado como aportes de capital una cuenta por cobrar que es válido, está endosando el derecho a cobrar a favor de la institución y debería pagarme el 10 de abril del 2014. Bueno, no tengo créditos al 2014. Al 2013, ¿tienes créditos del 2012? No. ¿Tienes créditos de hace 3 años? Ni existía. Al 2012, ¿tienes créditos del 2011? No. Entonces, ¿qué dice la norma? Que de no tener créditos incobrables, colocará ceros en los años que tenga. Aquí 0 este año, 0, 0, 0. Y dividas entre las cuentas por cobrar de los últimos 3 años. Al 31 de diciembre se quedó por cobrar, porque no te pagó, 79,200. 79,200 al 2014. Al 2013 ni existía, al 2012 no existía. Tú sumas 3 ceros, dividido entre 79,200, tu porcentaje es 0. ¿Cómo calculas la previsión? Dices cuentas por cobrar 79,000. ¿Cuánto es el porcentaje de previsión que requieres? 0, porque no tengo experiencia, no tengo data, no tengo quebrantos. Es más, recién he nacido a la luz pública como empresa. Entonces, ¿cuánto requieres de previsión? Nulo. ¿Cuánto tenías de previsión constituida en forma anterior? Nada. Entonces, ahí termina el ejercicio. El primer año siempre va a ser así, de esa forma. La previsión por incompatibilidad de legislación boliviana dice, es quebranto cuando la fecha de vencimiento de un crédito facturado ha transcurrido un año y medio un juicio, lo que me dijeron ustedes. Y el quebranto cuando es inmaterial a un juicio y hubieran transcurrido 3 años o más. Por ejemplo, boliviano 120, que vence el 1 de abril del 2011, al 2012 es un año, al 2013 son 2 años, al 2014 sería el tercer año. ¿O no? Al 2014 y al 2014 el tercer año. Entonces debería ser quebranto al 2014. No tenemos dicha situación. Y aquí tenemos un ejemplo justamente del 2012, 13 y 14, y aquí está. Deberían ser créditos cuyo vencimiento fueron del 2011, del 2013, crédito que fue el 2000, que venció el 2012, pero pasó un año al 2013, no tenemos. Y al 2014 deberían ser créditos que otorgaste el 2013, vencieron el 2013, pero el año cumplió el 2014. En relación a las cuentas por cobrar, que te quede el saldo de cuentas por cobrar al 2012, 13 y 14. Si sacas un mayor de cuentas por cobrar, el 2012 no tenía cuentas por cobrar ni existía, al 2013 no tengo cuentas por cobrar ni existía, pero al 2014 sí me queda 79,000, un crédito que no me pagaron. No puedo llamarlo incobrable porque recién al 9 de octubre de 2015 es incobrable. ¿Va a haber una acción legal? Va a haber una acción legal. Aquí este marco teórico ayuda mucho a comprender bien la teoría. Por favor, para mañana necesito una lectura más extensa. Pero aquí tenemos los créditos incobrables o las previsiones del mismo concepto serán deducibles con las siguientes limitaciones. Que sean créditos que se originen en el giro de la empresa. Pero no puede ser cualquier tipo de crédito. Miren, que constituyan en base al porcentaje promedio de los créditos incobrables de los últimos 3 años. Miren, el promedio te está pidiendo. Excelente. ¿Con relación a qué? Al monto total de los créditos existentes al final de cada gestión. Es decir, que será igual a la suma de créditos incobrables de los últimos 3 años multiplicados por 100 dividido entre los últimos 3 años de crédito. La suma de deducir cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo existente al final de la gestión. Y aquí está. Aquí acabamos de hacer esto. Por el saldo de la última gestión, ese porcentaje. ¿Hemos cumplido hasta acá todo lo que está en versión números? Sí.
Los importes sin cobrar se imputarán a la previsión de acuerdo al presente inciso. Estos puntos de los excedentes o sobrantes que hicieran lo vamos a aclarar cuando hagamos el siguientes registros contables. El 2015, 2016 y 17. Ya, esto lo estoy dejando pendiente. Pero esto es lo que acabamos de explicar, ¿sí o no? Señores, esto es lo que acabamos de Sí, explicar. es la fórmula que nos dio. Muy bien, excelente. Estoy dejando en pendiente esta parte. Lo estoy dejando en pendiente, esta partecita, por el momento. Cuando no existe un periodo de 3 años o menor de antigüedad de otra, por alguna causa, porque no tenías créditos, por deducir de créditos incobrables y justificados, a efectos del promedio del numeral 2, se promediarán los créditos colocando el primer año 0, el segundo año 0 y el tercer año, hasta llegar a los importes incobrables. Pues aquí está justificando por qué colocó 0. Si no tienes importe, no lo colocas. También señala la fórmula. Se consideran créditos incobrables, aquí está la definición. Se consideran créditos incobrables aquellos que tengan un año a partir de la fecha de facturación o con el prepago establecido. O sea, si puede que yo pude haber facturado el 2018, pero tenías el crédito hasta pagar no sé, en febrero del 2018, el 20 de febrero del 2018, pero tu crédito era para pagar hasta el 30 de noviembre de 2019. Es una cosa que factures el 20 de febrero de 2018 por vender facturas, y otra cosa es el prepago establecido. El prepago establecido le has dicho 30 de noviembre de 2019. ¿Cuándo va a ser crédito incobrable? Si no te paga el 29 de noviembre de 2020, recién es incobrable, con juicio. ¿Queda claro? Un año, computable a partir de su fecha de facturación, coma, con el prepago establecido. Y si no hay prepago establecido, si yo no digo a partir de qué fecha debería pagar, hasta qué fecha, se entiende que de lo que facturaste un año. Así de simple. Entonces, mejor tu contrato diga a partir de qué fecha o hasta qué fecha tienes para pagar. En consecuencia, haya sido demandado judicialmente sin lograr el embargo o retención para cubrir la deuda. En caso de ventas por bienes que no justifican una acción legal, se consideran incobrables aquellos que hayan permanecido durante 3 años o más. Aquí desde la facturación. El contribuyente deberá demostrar con esos hechos con documentos pertinentes. Ya sea, o sea, que amerita o no amerita acción legal. Adicionalmente dice, los cargos efectuados por las previsiones incobrables, o sea, cuando disminuyas, el contribuyente presentará al balance un listado de deudores incobrables, con especificación del nombre del deudor, fecha de suspensión de pago y el importe de la deuda castigada. Te está pidiendo cuentas de orden. Acá te está diciendo, quiero cuentas de orden, que me manejes un listado a quién has castigado. Las entidades financieras y de seguros regirán su incobrabilidad conforme a la autoridad que regula para el efecto, en este caso la ASFI. El tema de la superintendencia y la autoridad de valores. Estas dos establecen solo para entidades de intermediación financiera y de seguros, el método de previsión es diferente, solo para ellas. Hemos dicho que tienen su propia policía, llámese ASFI, llámese Autoridad de Supervisión de Pensiones y Valores. ¿Está claro? Esos dos se rigen. Son normas específicas. ¿Ha quedado claro este punto? ¿O no, señores? Lo que acabo de leer. Pregunto, ¿queda claro? ¿Alguna inquietud? Lizan, una preguntita. En el caso de que, digamos, o sea, digamos, usted es una empresa y da a su cliente cierto, o sea, el producto que usted ofrece y no le pagan, digamos, más de un año, igual sería, ¿no? O sea, se lo considera incobrable. Pero le has metido un juicio, te pregunto.
No. Entonces, es incobrable, pero se va a encarecer 25% más. Y es una buena pregunta. ¿Qué pasa con la realidad? No le metió opción, pues ya ¿qué quiere que haga, licenciado? No le metió, me olvidó. Bueno, ya está. Tú encareces 25% más esa contingencia. Mis señores, por el tema de la hora, yo creo que lo podemos dejar ahí. ¿Alguna otra pregunta más? Mónica, Jimeno, se entiende, ¿no? Lo que estamos hablando. La teoría lo vamos a ver praxis en su teoría. Ahorita, mañana vamos a sacar la previsión para incobrabilidad para el año 2015, 16, 17 y 18 más, si mal no me equivoco. Y ahí ya estaríamos terminando. ¿Ya? Por favor, estemos intentando resolver los ejercicios del libro de Mendizábal. Licen, una consulta. Licen, ¿cuáles son los ejercicios que estás resolviendo? O sea, Toditos los ejercicios del licenciado Mendizábal, los que están resueltos. Yo tengo una pregunta. Yo vivo un poco lejos y justo el día que fui a comprar el libro de la San Simón había elecciones, así que estaba súper lleno. ¿Podría volver a mandar las fotos de las páginas que tenemos que leer, por favor? Ya, pero en ese caso, ¿de cuál? De Mendizábal. Libro, o sea, lo que ya mandé. No, lo que, o sea, hay que leer más, supongo. Ya. Tú quieres que mande de exigible. Yo tengo en PDF, le mandé a Valeria, también le puedo mandar a Hugo. Excelente. Si me lo mandas a mí también sería bueno. A mí también, por favor. Si puedes. Por favor, así Al grupo lo voy a poner. Ya, para evitar alguna contingencia. Ya, por el momento al grupo, pero por favor que no sea la comodidad por el respeto de un derecho de autor, ¿no? No es precisamente lo legal. Que sea una excepción ahora. ¿Ya? Muy bien, mis señores, que tengan con buen respecto día. a los ejercicios, desde el principio hasta el final no resolvemos todo. Sí. Cada ejercicio. Yo les voy a colocar una pregunta así, control C, control V. Su libro me va a colocar paradito ahí. ¿Está claro? Ahí. ¿No? Sería de disponible y lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a acabar esta semana? Nuestro examen es el viernes, si mal no me equivoco. El día 11. Si hay alguna modificación para el día lunes, me conversan mañana, por la hora. Mañana yo Los ejercicios de... Dime, ¿Los ejercicios de conciliaciones bancarias también? No, el de conciliaciones no. Muy buena observación, perdón. Gracias, Mónica. No amerita conciliaciones bancarias porque eso es objeto de estudio de Finanzas 1. Gracias por la observación, Mónica. ¿Algún elemento más a acotar? Ya creo que su examen va a estar bien sencillo si lo resuelven, ¿sí? Más una pregunta que yo voy a aportar que va a parecerse mucho a los modelos que estamos haciendo. Mañana voy a hacer resolver y les voy a hacer algunas preguntas también, como hicimos la anterior clase. Ya, mis señores, que tengan muy buen día, bendiciones, que tengan muy buena jornada. Gracias. Hasta luego. Gracias.